Y bueno, les explico. La sesión de hoy es sobre todo para aclarar dudas respecto a la actividad 1 que se refiere a las escuelas del pensamiento estratégico y la siguiente actividad que es referente al proceso de planeación estratégica. Entonces, les voy a explicar con base en lo que tienen que entregar en la tarea, en lo que quisiera ver plasmado de lo que aprendan respecto a las escuelas y respecto al proceso de planeación. Y ya con base en eso me van diciendo si se aclara la duda respecto a cómo hacer sus tareas o si pues profundizamos un poquito más en los temas. ¿Ok? Entonces, voy a empezar compartiendo la pantalla respecto a las escuelas del pensamiento estratégico. Díganme, por favor, si se está viendo el documento en Word que les acabo de mostrar. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, profesora. Sí. Ok, perfecto. Entonces, como les comentaba en la clase anterior, las escuelas del pensamiento estratégico son una cuestión más o menos reciente, también muy propias de Mintzberg, de tratar de clasificar todo para que sea más fácil de entender. Entonces, ¿qué es lo que se trató de hacer aquí? Básicamente, todo lo que es pensamiento estratégico se refiere a cómo parto de mi punto cero, de dónde se encuentra la organización, hacia dónde la quiero llevar. Y entonces, con base en eso, originaron 10 escuelas que se dividen en ciertos grupos de conjuntos. Entonces, por eso les puse esto. El primero que les menciono es el conjunto prescriptivo, que dice, se dedica a promover la forma en que debieran anunciarse las estrategias, es decir, el comportamiento ideal que deberían tener las organizaciones para poder plantear sus estrategias. Ajá. Entonces, las escuelas que caben en este punto son todas las escuelas que tratan de hacer las cosas de una manera muy estructurada, o sea, tratan de diseñar las estrategias con base en un estudio previo, con base en algo que podamos dar así como pasitos que nos formen un proceso para poder llegar a la estrategia y haya la menor cantidad de riesgos. Entonces, en ese sentido está, por ejemplo, la escuela del diseño, que como muchos de ustedes me pusieron, es una escuela que se ve muy marcada en el caso del Lego, porque constantemente hace análisis de su entorno y análisis de la situación interna, perdón. Entonces, si se dan cuenta en el análisis del diseño, en la escuela del diseño, nosotros nos basamos mucho en el FODA. Es como el punto base para que esta escuela pues haga sus estrategias. Y básicamente todas las escuelas se dedican a eso, a saber cómo vamos a formular las estrategias en la organización. Otra de estas escuelas es la de planificación. Entonces, la de planificación, ¿qué es lo que busca? Que haya un proceso formal y sistemático para poder diseñar una estrategia. O sea, todo es con base, otra vez, a un análisis, pero de ese análisis lo que vamos a hacer nosotros es plantear paso por paso cómo vamos a alcanzar la estrategia que esté, pues que nosotros hayamos elegido. Esta del posicionamiento va muy relacionada con la cuestión competencia. Volvemos a hacer el análisis del entorno y el análisis de la parte interna de la organización, pero a lo que le ponemos nosotros énfasis es a cómo hacer que esta estrategia combata a nuestros competidores. Entonces, volvemos a lo mismo. Esta escuela del posicionamiento, por ejemplo, está muy identificada en varias situaciones del ego, porque el ego se encuentra muchas veces combatiendo a sus competidores, ¿no? Empieza a sobresalir un poquito y entonces llega en competencia que quiere hacer cosas similares o llega competencia que le quiere quitar el mercado, entonces el ego constantemente generaba estrategias para poder combatir esta competencia, pero todo desde una posición estructurada, desde un análisis previo para que nosotros pudiéramos combatir esta competencia. Entonces, una de las características, por ejemplo, es que aquí en esta escuela nosotros podemos usar la matriz BCG, que es la del Boston Consulting Group. No sé si la conozcan, pero estaba muy relacionada con el ciclo de vida del producto. O sea, identificar
cómo está nuestro producto en el mercado, si apenas está dándose a conocer, si es un producto innovador pero que está impactando mucho en el mercado, si es un producto vaca en el sentido de que ya es un producto reconocido y que es un producto que nos está dando utilidades y pues nada más es la cuestión de mantenerlo en el mercado, o si es un producto que está a punto de salir del mercado, ¿no? A punto de ya no ser interesante para los clientes o para los usuarios. Entonces, también, si se dan cuenta, muchas cosas que hace el ego durante su vida tienen que ver con esta cuestión del posicionamiento y del ciclo de vida en el que se encuentra su mismo producto y cómo es que lo va cambiando, cómo es que lo va modificando para que siga sobresaliendo. ¿Ok? El siguiente conjunto, en donde encontramos otras escuelas, es donde vemos que todas las estrategias dependen del líder o dependen de la alta dirección o dependen de una mente creativa que es la que pone la estrategia y entonces si él dice que se va a hacer eso, todos los demás obedecen sus órdenes, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la escuela empresarial, que esta se basa en alguien que es considerado líder dentro de la organización. Ya sea que sea un líder porque fue el fundador, ya sea que sea un líder porque la mayoría de las personas siguen sus ideas, o ya sea que sea un líder porque lleva mucho tiempo dentro del ramo, ¿no? Entonces, esta persona es más o menos visionaria y conforme a lo que son sus ideas o su experiencia o su forma de manejar a la organización, pues es como toma las decisiones, ¿no? Como define las estrategias y todos los demás lo siguen. Esa es como la característica de esa escuela empresarial. De la escuela cognoscitiva se basa más o menos en lo mismo, es una sola persona o a lo mucho dos personas que a través ya de su experiencia, a través de sus conocimientos en el ramo y estar mucho tiempo en la organización, diseñan prácticamente las estrategias, digamos, pues de modo ya muy, sin hacer análisis profundos, como es en la primera etapa o en el primer tipo de escuelas, sino más bien ya a través de la experiencia que les da el haber realizado tal actividad y que les diera tal resultado. Entonces, mucho depende de cómo se construye su conocimiento o el aprendizaje de esa persona a través de la experiencia y entonces depende mucho también de cómo él absorbe la experiencia y cómo la traduce en una estrategia. Por eso se dice aquí que en la cognoscitiva todo se basa más en el proceso mental, pero en el proceso mental de ese líder, ¿no? O de ese directivo. La escuela del aprendizaje también está dentro de este rubro. ¿Por qué? Porque es el conocimiento, pero ya de un conjunto de personas. O sea, aquí, por ejemplo, si ya vemos una comisión, un comité de accionistas, o si vemos círculos de calidad, por ejemplo, o vemos un grupo de personas de alta dirección que con base en lo que han aprendido de las decisiones que han tomado previamente dentro de esa organización, ya tienen como ciertos resultados que saben que se dan al combinar determinadas acciones. Entonces, por eso se le llama escuela del aprendizaje. Sigue tomando la decisión, siguen generando las estrategias solo un grupo de personas y solo a través de la experiencia de esas personas. Entonces, si se dan cuenta, esta parte, o sea, el primer conjunto era como a través de la fundamentación en la investigación, ¿no? Y con base en eso definir estrategias. En este conjunto, lo importante es la experiencia y el conocimiento de las personas que están dentro de la organización y sobre todo que tienen puestos de mando para toma de decisiones, las que generan estas estrategias. Entonces, con base en ellos, pues nosotros definimos estas escuelas. Ajá. Y finalmente también tenemos una escuela del poder,
que aquí que se dice, no solamente es un grupo de la alta dirección el que va a definir estrategias, sino pueden ser grupos compartidos. Hagan de cuenta, por ejemplo, si estamos en una organización, puede ser un grupo de alta dirección y puede ser otro grupo que pertenezca a lo mejor al sindicato, ¿no? Que esta organización tenga un sindicato y entonces ellos se tienen que poner de acuerdo para que combinados generen estrategias que sean buenas para la organización, porque pues a la alta dirección lo que le conviene es que la organización subsista, ¿no? Y al sindicato, por ejemplo, también, porque si se queda sin agremiados, pues entonces, ¿para qué sirve? Entonces, ¿qué tiene que hacer en esta escuela del poder? Estos grupos de poder, por eso se le llama así, se ponen de acuerdo, generan estrategias compartidas que les permitan obtener a la vez la satisfacción de sus necesidades individuales, ¿no? O de las necesidades de los grupos que representan. Entonces, este es otro rubro. Tenemos esta escuela cultural, que esta escuela cultural sobre todo retoma que para considerar que unas estrategias están definidas adecuadamente y que son sólidas, tienen que ver también con la cultura organizacional, pero recuerden que en la cultura organizacional nosotros también vamos a considerar los valores, pero no los valores de las personas, sino los valores que tenga la organización. Entonces te dice, si las estrategias que yo genero tienen que ver o concuerdan con la filosofía de esta institución, pues entonces tienen más posibilidad de éxito que las que no, porque la gente obviamente se va a sentir más motivada para poder aplicar lo que se les está pidiendo, ¿ok? Y en el tercer conjunto, que ya serían el resto de las escuelas, lo que nosotros estamos viendo es una combinación de las dos anteriores. Con base en un análisis y con base en las experiencias, sacamos conclusiones y mejoramos las estrategias que podamos aplicar. Todo esto siempre pensando en tratar de abatir a la competencia, ¿no? Aunque estas es una combinación de las anteriores, siempre es pensando que estas estrategias sirvan para mejorar nuestra posición en el mercado. Entonces, esta de la escuela ambiental, por ejemplo, es más o menos lo mismo que la primera del diseño, pensar en hacer un análisis FODA, pero tomando en cuenta siempre que nuestro ambiente, nuestro entorno es muy cambiante. Y entonces, como nuestro entorno es tan cambiante, nosotros casi siempre como organización vamos a terminar siendo reactivos, ¿no? O sea, por más que nosotros tratemos de pensar a futuro, por más que nosotros tratemos de diseñar estrategias y tal, siempre va a haber algo en el ambiente que nos va a ganar. Entonces, en esta escuela ambiental, pues un ejemplo sería lo que nos pasó a todas las organizaciones en este caso de la pandemia, ¿no? Fue un cambio tan profundo y un cambio tan rápido que nadie lo pudo prever. Entonces terminamos pues, la mayoría reaccionando porque pues nadie sabía, a lo mejor algunos pensábamos que iba a haber algún cambio en la cuestión social, a lo mejor otros veían un cambio en la cuestión económica, pero nadie se imaginó un cambio tan fuerte en una cuestión biológica. Entonces, en este momento es cuando se aplica una estrategia del tipo de escuela ambiental. Somos reactivos a ese cambio, pero eso no quiere decir que el cambio nos va a batir. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que tomar estrategias que sean más rápidas para poder, más que sólidas, rápidas, para poder salir de estas contingencias. ¿Ok? Y la escuela de la configuración, que va de la mano con lo que les comentaba, si nosotros estamos hablando de que el ambiente muchas veces nos domina, entonces lo importante de esta escuela es poder transformarnos para poder ir de la mano con los entornos cambiantes, con los entornos diferentes. Y entonces esto nos obliga a generar varias estrategias. ¿Por qué? Porque estaríamos nosotros pensando en diferentes escenarios en los que la organización se pudiera encontrar. Y entonces tenemos que pensar en el peor escenario para la organización, en el mejor escenario para la organización y dentro de esa gama, pues todo lo que se pudiera generar. Entonces, con base en eso, pues las estrategias tienen que ser más creativas, tienen que ser pues más abiertas y se pueden combinar, ¿no? Y se pueden ir modificando conforme los entornos vayan cambiando, ¿ok?
Entonces, estas son las 10 escuelas que yo quería que ustedes investigaran. Como les digo, dependiendo de en qué libro lo investiguen o dependiendo de en qué lugar lo encuentren, pues algunas de estas escuelas cambian de nombre. No hay muchos cambios en el nombre, pero pudieran encontrarlas de forma diferente. Lo que yo les quería explicar ahorita es, pues que ustedes van a encontrar a lo mejor como en esta parte, ¿no? Como yo lo encontré aquí, como yo lo veo aquí, que está muy sencillo, que te dice la definición de lo que es la escuela, sus principales aportaciones, pues por ejemplo aquí divididas en cómo se plantea la estrategia, cuál es la aportación, cuál es una frase clave, qué tipo de organización utiliza este tipo de escuela. Entonces, lo importante para que hagan ustedes esta tarea es que ustedes encuentren mínimo esto, ¿no? Lo que es una definición de la escuela y lo que son sus principales características. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que quiero que hagan en el cuadro que yo les mostré? Que con base en esto ustedes me digan, por ejemplo, no sé, la escuela del poder. Pues yo creo que sí se usó en el ejemplo del Lego, entonces la voy a mencionar. Y en la primera columna voy a poner escuela del poder. Y en la siguiente columna lo que voy a poner no es todas las características de la escuela, no, sino nada más las características que yo creo que utilizó el caso del Lego para ese tipo de ejemplo, para lo que yo vea dentro del video. Entonces digo, bueno, pues a lo mejor hubo un cambio, ¿no? En Lego y hubo un cambio de un CEO a otro CEO. Y entonces ahí lo que puede ocasionar es que haya un cambio en el ambiente interno y que pues no todos estén de acuerdo en lo que se va a hacer. Entonces, voy a ver cuál es la característica que puedo ver ahí también, pues que a lo mejor están en un ambiente débil porque en ese momento en que se hacen los cambios de CEO, todo lo demás exterior también estaba como muy volátil, la organización se encontraba un poquito desordenada y un poquito en conflicto por ese cambio que iba a haber. Entonces yo agarro estas características, ¿no? Y en mi segunda columna pongo características. Bueno, se utiliza cuando en una organización encontramos un poco de conflicto o algo de desorden. Y cuando nuestro entorno se encuentra indeterminado, ¿no? Y ya después pongo, en el caso del Lego, en donde yo encuentro que esta escuela del poder se aplicó y digo, bueno, se aplicó en el caso concreto, en la fecha tal, en donde se hace un cambio de un CEO que se llama fulanito a un CEO que se llama sutanito, ¿ok? Y entonces ahí ya ejemplifiqué y ya puse la característica que en ese momento yo identifiqué. Y así que se vayan, digamos, con cada escuela para saber si ahí encontraron alguna escuela que se usara, cuál característica usaron y finalmente el caso específico en que el Lego lo usó. ¿Ok? Así a mí que me permiten ver primero que revisaron todas las escuelas. Me permite conocer si ustedes entendieron las características de cada escuela, porque con que ustedes identifiquen y puedan ligar esa teoría o esa característica específica con un ejemplo así muy conciso del caso que ustedes vieron en el video, entonces ahí yo puedo ver que entendieron la escuela, que saben de qué se trata y que lo pueden aplicar en una teoría, en una cuestión práctica, ¿ok? Entonces, todos sus trabajos van a ser variados, ¿no? Ya algunos de ustedes me han enviado información, ya algunos de ustedes me han enviado las características y entonces todos sus trabajos son diferentes, ¿sí? Si yo se los mostrara, por ejemplo, habría quien identificó ciertas características de una escuela y lo puso en ciertas ejemplos del caso Lego. Habría quien me diga, yo vi la aplicación de las 10 escuelas y hay también quien me dice, pues, de las 10 escuelas solo veo identificadas 8, ¿no? Y las demás no. Entonces, no quiere decir, también este es el chiste, no hay una sola respuesta correcta en este trabajo. Lo importante es cómo lo visualizan ustedes, o sea, el criterio que ustedes utilizan. Si se dan cuenta, Lego, en el caso que yo les puse, y por eso se los puse,
ahorita te comento, Alejandro, dónde encuentras lo del Lego. Si se dan cuenta, yo les puse ese caso, pero desde el principio, desde los orígenes de esa empresa y cómo fue evolucionando. ¿Por qué? Porque ha tenido muchas etapas en su crecimiento, ¿no? Desde ser una empresa chiquita que hacía jueguitos de madera y que pues parecía no tener mucho éxito, hasta que encontró cómo patentar su ladrillo Lego. Después fortaleció eso, pero resulta que llegó un límite, un tope, en el que tuvo que cambiar la forma de poder hacer ese diseño, y hasta tuvo que hacer películas y hasta tuvo que hacer pues, personajes animados, ¿no? Del momento. Y entonces esto nos permite ver diferentes situaciones dentro del mismo caso, dentro de la misma empresa. Y entonces por eso se ve la aplicación de diferentes características de todas las escuelas. Entonces por eso les digo, no hay una sola respuesta correcta. Pero si yo veo que la característica de la escuela está bien aplicada y bien identificada en determinado pedacito del video o de lo que es la situación del ego, entonces yo les digo que está bien, ¿sí? Yo les comentaba que todo este material que a lo mejor pudieran ustedes ocupar, yo se los iba a poner dentro de la plataforma, y dentro de la plataforma en la sección que dice materiales. Ajá. Entonces nosotros tenemos aquí nuestra plataforma, tenemos la parte de general. Ándale, estoy en otro, perdón. Perdón. Es lo malo de andar como en chorro mil asignaturas. Ok, es Estoy en esta parte de mi asignatura. Estoy en la parte de materiales, y estoy aquí arriba en comunicación que dice foro general. Donde dice foro general, ustedes dan clic y abajo de los mensajes de bienvenida, ustedes van a encontrar el material que van necesitando para las actividades. En este caso, donde dice archivo para actividad 1 de la unidad 1, es donde ustedes van a encontrar el PDF de lo que es Lego, de lo que es la actividad 1. Entonces, pueden bajar ese PDF y pueden leer ese material. O bien se pueden ir, y eso lo puse en el programa de trabajo, que también viene una serie en Netflix, ahí les puse el título de la serie y les puse en qué temporada está la parte del Lego. Ajá. A lo mejor se me cortó el audio al principio, no sé si ahorita sí se me esté oyendo un poquito más claro, pero de todas maneras, lo que estaba viendo, porque en la mañana también con otro grupo se me cortó el audio, es que en la grabación ya se oye claro todo. Entonces, si algo se me cortó al principio, pues ahorita ya en la grabación lo terminan de ver, ¿ok? Pero no sé si ahorita sí esté oyéndose bien. Sí, ¿Sí? sí se escucha bien. Ok. Sí, de repente lo van a escuchar robotizado porque como tengo Ajá. el micrófono, por eso soy así como... Pero lo que pasa es que tengo un perro que es muy escandaloso, entonces cuando decide hacer escándalo, ya no, sin micrófono no me oyen nada. Entonces por eso así se oye medio raro, ¿sale? Entonces, ya les mostré las escuelas, ya les expliqué qué es lo que quiero de la actividad. Ahora sí, para esa actividad de esa unidad 1, ¿qué dudas tienen? ¿O ya quedó todo claro? Yo la estaba, ¿sí me escucha? Sí. Así, bueno, Perfecto. ya la estaba haciendo, pero yo sí puse todas las características de la escuela. Pero entonces, bueno, por lo que ahorita dijo, no se tienen que poner todas las características de la escuela, nada más son como las que, dependiendo del caso, o sea, dependiendo de lo que pase en Lego, se pone la característica y su escuela. Exactamente. Ajá. Ujú. Porque así yo reviso si sí entendiste, porque si no, pues digo, no, pues nada más las copiaste o no las identificaste. Entonces, nada más las que ves Ajá, aplicadas en el ejemplo. ¿Ok? ok. Perfecto. ¿Es alguna otra duda respecto a esa actividad? Sí, bueno, por ejemplo, ahorita que había mencionado un ejemplo, el ejemplo de que cambiaban al directivo, algo así dijo, Ujú. Ajá, y sí. usted la puso en la escuela del poder. Ajá. Yo la había, o sea, yo, por lo que estaba, igual la hubiera puesto en la escuela cognoscitiva, no sé si,
si estaría bien Ajá, o no, así porque es lo que les digo, ahí yo lo que veo es su criterio. A lo mejor tú me dices, yo lo pondría en ujú, escuela cognoscitiva, ese cambio de CIO, ok, ujú, y me dices la característica que tú, por la que tú lo consideras que va ahí, yo lo que voy a ver es eso, si esa característica tiene que ver con cómo planteas el ejemplo. ¿Por qué? Si se dan cuenta, si nada más digo, bueno, hubo un cambio de CIO de uno a otro, y no sé, por ejemplo, en la escuela cognitiva, ¿con qué característica lo relacionarías tú? con un ambiente como débil, indeterminado. Ajá. ¿Y qué más? mm, ¿Qué otras en- características tiene la escuela cognitiva? eh, bueno, porque el ambiente es abrumador Ajá, y aparte porque como un actor clave es la mente, entonces al haber ajá, quitado a ese personaje, ajá. pues ya como otra visión de otra persona que va a llegar. Así es. Entonces, Por eso lo hubiera. Ujú, por ejemplo, tú me dices escuela cognitiva. ¿Por qué? Características, hay un ambiente indeterminado y otra ujú, característica es que depende mucho de la mente, ¿no? De la mente del ujú, directivo, de la mente del líder. Y entonces me dices, ¿el ejemplo cuál es? El cambio de CEO fulano de tal al cambio de CEO sutano de tal. ¿Por qué? Porque le va a dar otra visión a la organización. Y entonces yo te digo, está bien. ¿Por qué? ujú, Combinaste estas dos características y me dijiste que el ejemplo es basándonos en que ese CEO va a tener otra visión. Ok, entonces, si hasta ahí dejamos el ejemplo, me parece bien. Si nada más me hubieras dicho por el ambiente inestable y por eso hay un cambio de CEO, no me está indicando nada. Ajá. ujú, Por eso, por ejemplo, yo les decía, en la escuela del poder tenemos el ambiente inestable, pero yo en el ejemplo me basé mucho en que estábamos viendo que la situación interna de la organización también se iba a volver inestable porque tenían una forma de trabajar con un CEO y no sabían cómo iba a trabajar el otro. ¿Ok? ujú, Entonces ahí dices, bueno, manejo estos dos. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando en el interior de la organización y yo estoy pensando en el personal. Y entonces lo que voy a hacer es en el ejemplo, irme a ese mismo ejemplo, pero sobre todo dándole énfasis a a esta parte interna, ¿no? A lo que el personal pensaría. Por eso es por lo que les digo, no hay una sola respuesta. ¿Por qué? Porque depende de cuál cachito tú escogiste para ejemplificar y de dónde a dónde lo tomaste y ujú. pensando con quién, ¿no? Pensando tú como directivo, pensando tú como miembro de la organización, pensando tú como cliente, y entonces ahí las cosas cambian. Entonces, todas las escuelas se pueden aplicar, sí, pero depende de cómo me digas el ejemplo y depende de qué características uses. Eso es lo que yo voy a revisar. Entonces, ahí sí me Sí, doy cuenta de si entendiste o no tanto el ejemplo como la parte teórica. ¿Ok? ¿Sí queda más claro, Angélica? ya. Sí. Ujú. Bien. ¿Alguna duda de alguien más respecto a esta actividad? Me parece que ahora sí ya quedó más clara. Karen, ¿tienes dudas? ¿No? Sí, Ajá. yo, Dime. por ejemplo, en caso de que en alguna escuela yo no encuentre, pues, que se aplicó en el caso, solo pongo las características y en el apartado que pongo, en el del Lego, No aplica. ¿no aplica y ya? Ujú. Ok. Si tú crees que no aplica, no Ujú. aplica. Ajá. Pero ya identificaste las características. ¿Ok? Sí, sí, Muy bien. gracias. ¿De qué? Entonces, si no tienen inconveniente, pasamos a explicar la actividad 2 que se refiere a los procesos de planeación estratégica. Ajá. Y que quiero que es lo que vean ahí. Muy bien. Entonces, les pido ahí sí la investigación de por lo menos 3 autores de cómo es que ellos hacen su proceso de planeación estratégica, porque el proceso más o menos es igual, la estructura es más o menos igual. Todos los autores van a seguir más o menos la misma secuencia. La diferencia es que algunos autores van a profundizar más en algunos detalles que en otros, ¿ok? Entonces, aquí ven la presentación que les estoy poniendo. Sí.
Ujú. Entonces, más o menos todos siguen la misma secuencia, estos pasos, ¿no? Hacemos un análisis situacional y, vemos la filosofía organizacional y partiendo de esta filosofía organizacional hacemos un análisis de la situación, tanto interna como externa, sacamos estrategias. Esto que dice elaborar plan estratégico y elaborar planes tácticos es implementamos estas estrategias, o sea, damos a conocer a toda la organización qué es lo que se va a hacer, cuáles son los objetivos a lograr, indicadores para medir, etcétera, etcétera. Y después de eso lo que vamos a hacer es una retroalimentación que consiste en identificar cómo vamos realizando nuestro proceso y qué es lo que nos falta o qué es lo que tendríamos que rediseñar para cumplir nuestros objetivos organizacionales. Y entonces regresamos a esto, ¿no? Checamos otra vez la filosofía organizacional, hacemos un análisis situacional y implementamos lo que haya que implementar o que corregir y regresamos. Entonces, el proceso siempre lleva a la misma estructura. Identificar la filosofía de la organización, hacer análisis interno y externo, implementar, hacer estrategias, implementarlas y hacer una parte de retroalimentación. El esquema va a ser igual. ¿Qué es lo que va a pasar? Cada autor lo va a ver diferente. A lo mejor hay autores que van a empezar por el análisis y después por la definición de la filosofía organizacional. A lo mejor hay otros autores que van a empezar con la filosofía organizacional y luego con el análisis. Hay autores que se van a tardar en explicarte todo lo que es estrategia, ¿no? Y te van a decir que la estrategia y que cómo utilizar las escuelas y que qué tipo de estrategia estamos usando y que si la medimos o no la medimos y que cuántas aplicamos, etcétera. Hay otros autores que profundizan mucho en la implementación y te dicen, a ver, ya que está la estrategia, tienes que definir objetivos generales, objetivos específicos, tienes que aterrizarlo con las áreas funcionales, ellas a su vez tienen que hacer otras tácticas, a su vez tienen que medir qué recursos van a utilizar, les tienen que dar seguimiento, te tienen que establecer indicadores de control y ya que termina todo eso, ahora sí viene la implementación, o sea, ahora sí ya lo ponemos en práctica y ya que lo ponemos en práctica, ahí terminó, por ejemplo, para unos. Y para otros dicen, no, ahí no ha terminado. Lo que les decía, necesitamos retroalimentar. Entonces, todas las áreas me tienen que decir cómo van en la evolución de esa planeación para que yo vuelva a tomar decisiones como alta dirección. Más o menos todos siguen el mismo esquema, pero es lo que les digo, la diferencia es en qué profundiza el autor. Entonces, yo les pido, busquen 3 autores diferentes, porque cada autor les va a dar como más profundidad en cosas diferentes. Y ya que tengan esos 3 autores, vuelvan a ver el caso del ego y entonces digan, a ver, alguien que hubiera hecho esta parte del ego, por ejemplo, al inicio, ¿no? Cuando el ego estaba empezándose a formar, cuando el ego estaba fortificándose, ok, si ahí alguien hubiera hecho la planeación, ¿qué, cuál proceso hubiera usado? ¿El de qué autor? Y entonces yo digo, bueno, a ver, yo investigué estos 3 autores, ¿no? Ya me dicen cuáles autores son. Si quieren me pueden poner la teoría también adentro de esa actividad y decir, según Kuntz es así, ¿no? Según Zacarías Torres es así. Y cualquier otro que ustedes quieran poner, ¿no? Mintzberg también, ¿no? Pues según Mintzberg son así. Y entonces ya después ustedes me ponen ahora sí la aplicación de su criterio y me dicen, a ver, en el caso del Lego, por ejemplo, cuando Lego estaba pasando de ser un juguete de madera simple a ser ya una empresa más grande que se dedicaba a fabricar sus ladrillitos y patentarlos, yo creo que el proceso de planeación que se pudo utilizar mejor fue el de, por ejemplo, Zacarías Torres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para hacer el análisis lo hicieron así. Para hacer la filosofía o para replantear la filosofía lo hicieron así. Para implementar, por ejemplo, a lo mejor fueron muy genéricos, ¿no? Y a lo mejor la retroalimentación se fue dando sola, entonces pues ese proceso no indica ningún punto de retroalimentación profundo, entonces pues yo creo que ese es el que mejor se hubiera aplicado, ¿sí? Recuerden que en el caso Lego hay muchas etapas, ajá.
Entonces, ¿ustedes qué es lo que pueden hacer? Agarrar alguna de esas etapas. A lo mejor yo les estoy diciendo de esa y a lo mejor ustedes prefieren ejemplificar cuando hubo un cambio de alta dirección. O a lo mejor ustedes prefieren ejemplificar la parte del Lego cuando empezó a hacer parques temáticos. O a lo mejor ustedes quieren ejemplificar la parte del Lego cuando empezó a sacar las películas, ¿no? Todos estos muñequitos de acción. Solo deben abarcar una parte, exactamente, porque si abarcan todas las etapas, pues entonces van a ocupar todos los procesos, ¿no? Todos los ejemplos de todos los autores. Entonces, nada más agarren una parte. Agarren uno de esas etapas de la vida del Lego y digan, de esta etapa, de este punto a este punto, yo creo que el proceso de planeación estratégica que se pudo ocupar mejor fue el del autor que investigué tal. Y entonces, así como lo hicieron en las escuelas del pensamiento estratégico, que es nada más defíneme ciertas características y dime dónde están aplicadas, aquí igual, dime cuál es la etapa del proceso 1 de ese autor y cómo es que tú lo ves aplicado en ese punto del Lego, ¿no? Y cuál es la etapa 2 y cómo la ves ejemplificada, la etapa 3, cómo la ves ejemplificada, y así hasta que terminen. Y eso sería para su actividad 2, ¿sí? No sé si queda un poquito más claro cómo es que tienen que aterrizar esa actividad. Generalizar, bueno, Ofelia, eso es lo que yo precisamente quisiera evitar en esta tarea, que se llegara a un punto en que fuera demasiado general la explicación. ¿Por qué? Porque les digo, en realidad el esquema del proceso de planeación estratégica es igual para todos. Nada más que lo importante es en dónde hacen énfasis, en qué etapa de este proceso hacen énfasis. Entonces ahí es donde yo quisiera que ustedes aterrizaran o relacionaran mejor esta idea. Ajá. Si yo creo que, por ejemplo, en alguna de las etapas o en alguna de las partes que el ego hizo requirió de mucha retroalimentación, yo tengo que buscar al autor que hace más énfasis en esa retroalimentación y tengo que decir, este autor retroalimenta de esta manera. O sea, este autor considera que la retroalimentación se basa, por ejemplo, en indicadores de control que estén bien medidos y que tengan cierta temporalidad. Entonces, por eso creo que en ese momento, a lo mejor Lego, por ejemplo, cuando tiene que hacer las películas, entonces ahí, por ejemplo, yo creo que utilizó la retroalimentación. ¿Por qué? Porque lo que estuvo viendo fue si llegaron a tiempo los productos, si no llegaron a tiempo, qué fue lo que pasó y cuántas utilidades tuvieron de más o cuántas tuvieron de menos al aplicar tal o cual acción. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero, a que no sean tan generales, sino que busquen ejemplos así muy, muy, muy claros, concisos, de cómo es que está aplicando esta empresa esa etapa del proceso, ¿sí? Entonces, igual, por eso les digo, es más o menos parecido a lo de la escuela. Digan la etapa con una parte muy identificada dentro del caso del Lego, donde se vea cómo está desarrollando esa etapa. ¿Sí? ¿O no? Maestra, a mí todavía no me queda muy claro. ¿Me podría volver a explicar un poquito más? Ok. Por ejemplo, hay muchos autores y yo dentro de esos metería a Zacarías Torres, que te dicen que llevan el mismo esquema, ¿no? Haces una filosofía organizacional, un análisis FODA, implementas y ya está pones indicadores y ya está tu planeación. Ajá. Pero hay unos autores que le meten mucho énfasis a la filosofía organizacional. O sea, te dicen, detalla misión, detalla visión, detalla objetivos concretos que quieras lograr, ¿no? Entonces, esa es la parte, la etapa 1, y esa es la etapa en la que le meten mucha profundidad, ¿no? Mucho estudio y demás. Entonces, ¿qué es lo que haces? Bueno, dices, a lo mejor yo les digo, ¿no? ¿Yo qué haría? Pues yo creo que la primera etapa del Lego es muy importante cuando cambia de ser una empresa cualquiera a patentar un producto. Entonces, ahí cambia su filosofía, por ejemplo. Y yo diría, bueno, en este proceso, por ejemplo, yo aplicaría el ejemplo de Zacarías Torres. ¿Por qué?
cambian la filosofía de la institución. Entonces, tiene que fortalecer la misión, la visión y los objetivos, ¿no? Y yo digo, la etapa 1 de Zacarías Torres es fortalecimiento de filosofía organizacional, ¿ok? ¿Cómo lo relaciono yo esa etapa 1 con ese ejemplo particular del Lego? Y digo, bueno, yo voy a agarrar la parte del Lego de cuando cambia de empresa chiquita a hacerse ya un emporio con base en el ladrillo. Entonces te digo, bueno, lo que hicieron primero fue identificar cuál era su misión, cuál era la razón de ser, y entonces identificaron que ellos querían hacer una empresa que fuera para que los niños construyeran sus propios juguetes, ¿no? O sea, no darles un juguete y te digo para qué es, sino que ellos fortalecieran su creatividad. Entonces, la misión de ellos en ese punto fue replantearse y fortalecer la creatividad del niño, ¿no? ¿Cuál era la visión? Pues rediseñaron la visión y entonces ya pensaron internacionalizarse, ya pensaron no solo quedarse ahí en su pueblito, ni solo en su país, sino crecer, ¿no? ¿Y qué hicieron? Pues objetivos precisos, ¿no? Primer objetivo, pues diseñar bien su ladrillito, ¿no? Para que se pudiera hacer su proceso de producción. Segundo objetivo, mejorar sus insumos, ¿no? Tercer objetivo, fortalecer toda su parte de operaciones, toda su línea de producción, ¿no? Siguiente etapa que fortalece Zacarías Torres, el análisis situacional. Entonces, esto también cómo lo relaciona en ese caso del Lego. Hace un análisis situacional, pero del análisis FODA que se generan estrategias concretas. Entonces, ¿cómo aplico esto en Lego en ese momento, en esa etapa? Lego genera una estrategia que en ese momento es crucial, que es patentar su ladrillo. Entonces, decimos, segundo paso, análisis situacional y generación de estrategias. ¿Cómo lo aplico? Con la patente de este ladrillo, ¿ok? Y después de todo eso ya Zacarías te dice, pues la implementación y el control. Pero eso ya no es tan necesario como para él profundizarlo o platicar un poquito más del asunto. Entonces ya dices, bueno, pues la siguiente etapa fue de implementación. ¿Qué hace el Lego? Pues ya, o sea, salir, ¿no? A producir en cantidad. Control, pues los que correspondían a medir la productividad de sus operativos, ¿no? O de sus fábricas. Y ¿sí? Entonces, ahí sí se dan cuenta, yo digo, pues yo digo que se aplica más este proceso, ¿por qué? Porque en ese momento al Lego le interesó más primero fundamentar esta parte, su esencia, para después, pues ya todo lo demás que se daba, digamos, como consecuencia. Ajá. Y entonces así es como yo lo ejemplifico etapa por etapa y con cuestiones muy aterrizadas del caso. Ajá. Pero yo les digo exactamente de qué parte del caso estoy hablando y cuáles son los ejemplos así muy concretos de cómo se está aplicando cada etapa del proceso. ¿Sí? Por eso les decía, o sea, ustedes investiguen 3 para que ustedes investiguen esos 3, vean el caso y vean cuál es el proceso que ustedes podrían explicar mejor con alguno de las etapas del Lego. Ajá. No sé si queda un poquito más claro qué es lo que quiero ver en esa actividad. Sí, ya. ¿Sí? Sí, ya me quedó más claro. Entonces solamente voy a tomar a un autor. Un autor. Sí. Okay. Si sigo 3 y solo tomo a uno y hago referencia a una etapa. Exactamente. Ok, sí, ya me quedó más claro. Gracias. Perfecto. Entonces les digo, investiguen 3 pues, como para que estén un poquito más empapados en la teoría, ¿no? No se queden nada más con la idea de un autor, ni piensen que el proceso pues nada más hace énfasis así como ese autor dice. Entonces el chiste de investigar a 3 es como para que abran más pues el criterio. Y ya que ustedes lo vean a través de un proceso. Sí, solo es explicar un proceso. O sea, en el ensayo solo explíquenme a un autor. Solo elijan a un autor y solo elijan una parte del caso de Lego. Porque si no pasa lo mismo que en las escuelas, ¿no? Empezaríamos como a desviarnos en la información, porque les digo, en sí todos siguen el mismo esquema. O sea, si yo te digo, dime qué esquema siguió Lego para su proceso de planeación, pues todos siguen el mismo. Pero en qué hizo énfasis, eso sí es lo que me importa. Entonces, saber si ustedes pueden identificar esas partes en las que la organización pone más énfasis. Si se dan cuenta, por ejemplo, cuando Lego empieza a perder
gente, cuando empieza a crecer mucho, ¿no? Y pues le invierte mucho a los parques y demás. En realidad, en esa parte, por ejemplo, Lego ya deja de hacerle caso a su filosofía organizacional, ¿no? Se le pierde, por ejemplo, todo eso del ladrillo, porque empieza a hacer otras cosas, ¿no? Totalmente diferentes. Entonces ahí, por ejemplo, él no le da énfasis a la filosofía organizacional. Entonces, ojo, hay autores que no le dan tanto énfasis a la filosofía organizacional, sino que le dan más énfasis pues vamos a ver cómo está el mercado y vamos a ver qué cosas nuevas hacen. Entonces, con base en un análisis como digamos más exhaustivo, generan estrategias. Entonces, esos son otros autores y que ustedes podrían aplicar para ese caso, para esa parte en la que el ego pues deja de tomarle importancia a la filosofía y se empieza a fijar más en la competencia, ajá, y en lo que hace diferente. Sí, como nada más les pido 2 cuartillas para que sean precisamente muy concisos en el enlace de la teoría con la práctica. Ustedes lo que me pueden mencionar, les digo al principio, son investigué a 3 autores y son estos, ¿no? O incluso me pueden decir, investigué a este autor y estos son sus etapas, este y sus etapas y este sus etapas. Pero nada más mencionadas, no necesitan explicármelas. Donde quiero que me expliquen es cuando ya agarran el ejemplo del Lego y cuando ya dicen escogí este autor para explicar este ejemplo, ¿ok? Me pueden mandar el borrador también de las correcciones que hagan para ver si se entendió mejor lo que les estoy comentando ahorita. Pero creo que sí ya se entendió un poquito más con lo que les acabo de explicar, con el ejemplo que les acabo de dar, ¿no? ¿Sí? Sí, maestra, gracias. Ok. Entonces, en realidad esa tarea es muy sencilla. Lo difícil es como pensar en el criterio, ¿no? De qué autor agarro y qué ejemplo agarro y cómo te lo muestro. Entonces, esa es la parte estratégica. Ese es el criterio de pensamiento estratégico que quiero ver de ustedes. ¿Vale? Entonces, sí, me explican todo el proceso del autor que ustedes elijan. Ahí sí, me explican todo el proceso de ese autor combinado con los ejemplos del Lego. Y pues sí, les digo, más o menos por eso yo le calculo que son 2 cuartillas, porque en una cuartilla si son si ustedes son así de mucha síntesis, en una cuartilla me lo explican, pero a lo mejor si requirieran un poco más de detalle en alguna de esas etapas que el autor se estanca ahí un poquito en explicar, pues nos llevaríamos otra media cuartilla, ¿no? Y con eso es más que suficiente para que yo pueda ver si entendieron el proceso de planeación y cómo está aplicado el Lego. Okay. Entonces, ahora esta sesión era para explicar esas 2 actividades. ¿Tienen alguna duda más, algún comentario respecto a esas actividades? No, maestra. ¿No? No, por el momento no. Ok, me da gusto que ya haya quedado más claro eso. Entonces, pues como les comentaba, si quieren me pueden mandar primero el borrador por correo electrónico y lo revisamos, ¿no? Y les doy la retroalimentación correspondiente antes de que lo suban a la plataforma. Y si creen que ya con esta explicación o con alguna retroalimentación previa que yo les haya dado ya les es suficiente, pues ya la pueden subir a la plataforma. Nada más les recuerdo que pues ya la calificación que tengan sería la definitiva para esa actividad. Bueno, para las 2 actividades, cuando las decidan subir. ¿Okay? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Carlos. Aquí Carlos. Sí, gracias. Yo no tuve oportunidad de poderme conectar a la primera sesión, no he logrado ver el video, pero ahorita me llamó la atención eso, que nosotros podemos enviar previamente a usted la actividad y posterior, y antes de dejarla definitivo en la plataforma. Sí, les comentaba en la primera sesión que por motivos de que el intersemestral dura 4 semanas, es muy cortito, no les doy oportunidad de que la suban y la puedan volver a corregir, porque si no, hasta yo misma les estorbaría su proceso de aprendizaje. Entonces, una vez que la suban a la plataforma, yo la califico como esté. Lo que les decía es que pueden ir adelantando. O sea, antes de hacer la entrega o antes de que sea la fecha de entrega, me envían por correo electrónico su borrador y me ponen borrador de la actividad 1 de la unidad 1. Y entonces me mandan el escrito, yo lo reviso y si hace falta hacer alguna corrección, ahí mismo se las indico para que ustedes lo corrijan hasta que estén satisfechos y ya lo puedan subir a la plataforma.
y si no hay ninguna corrección, ahí mismo les indico, está bien tu tarea, súbela a la plataforma y pues ya cumpliendo con este requisito, ya yo en la plataforma la reviso y ahí sí, te la califico. ¿Sí? De Entonces acuerdo, hay muy claro. oportunidades. ¿Ok? Sí, Muy bien. muchas gracias. ¿De qué? ¿Dudas entonces, aparte de las actividades de estas dos que íbamos a tratar, algo adicional? ¿Algo? No, maestra. ¿No? Maestra. Sí, sí. Entonces, para esta tarea que todavía sigo batallando, entonces nada más agarramos, digamos que un ejemplo pequeño de todo el video y de ahí yo voy poniendo etapa por etapa del autor que yo escogí. Exactamente. Bueno, es que yo lo que había hecho es que había de toda la película, sí agarré a mi autor, pero yo generalicé, o sea, sí especifiqué, pero lo hice en grande. Ajá. Y Entonces, es lo... ¿no lo puedo dejar así? Pues yo te sugeriría que no, precisamente porque si ves, Lego tiene etapas muy diferentes. O sea, no es lo mismo cuando empezó que cuando estaba en la cima que cuando tuvo que reestructurarse. Entonces, si generalizas mucho, sí es más fácil que te equivoques en la aplicación de alguna etapa o que no la menciones como debe ser. Entonces, por eso te sugeriría que agarraras alguna etapa, pero muy, muy, muy definida de su vida. Por ejemplo, el inicio del Lego, o como les decía, por ejemplo, cuando ya Lego estaba fuerte financieramente, o cuando Lego cambió de directivos, o cuando Lego hizo figuras, cuando hizo películas. O sea, son momentos muy característicos de cada una de esas etapas dentro de la vida de la empresa. Yo lo que sugiero es que agarres alguna de esas etapas muy características porque sería más fácil plasmar el proceso de planeación y tener menos errores en la aplicación, ahora sí, de las etapas de ese proceso. Entonces, sí, no te aconsejo que generalices y que agarres el ejemplo completo porque sí tienes más posibilidad de no identificar bien el proceso con el ejemplo. Uh-huh. Correcto, entonces voy a modificarlo y si me permite se lo vuelvo a mandar. Sí, claro, ya lo vemos sobre eso. Pero por eso les decía, porque sí, algunos me han mandado esa actividad, pero sí siento que ahí sí, como que, o no lo expliqué bien, me imagino que eso fue lo que pasó en el programa de trabajo, entonces no lo expliqué bien y como que ahí sí estamos, como derivando en muchos sentidos lo que es el proceso de planeación. Entonces, por eso me interesaba que primero vieran esta sesión para que ya les quede un poco más claro. Es solo el proceso. Investiguen 3 autores para conocer más, pero solo elijan el proceso de un autor y solo elijan una etapa de la vida del Lego para que entonces la relación sea más fácil. Ok. Ok. ¿Alguna otra? Bueno, más claro, ¿no? Pero ¿alguna otra duda, algún otro comentario, algo más que me quieran mencionar al respecto? Solo una pregunta más. Sí. Bueno, yo estaba manejando a George, creo que se llama así. Ajá. Y él me maneja con premisas. Ajá. Sí, sí lo sigo manejando así. Sí. ¿Sí? Ajá, esa es una parte intermedia entre lo que es el fijar la filosofía organizacional y lanzarse a hacer objetivos institucionales. Entonces, sí, sigue manejando las premisas, pero ejemplifícame en qué parte están haciendo, identificando premisas, ¿no? ¿Qué etapa de la vida de la... Pero sí, estás bien. A ver, Nayeli, en la actividad 1, acuérdate que son las 10 escuelas del pensamiento estratégico. Entonces, es la aplicación de las 10 escuelas del pensamiento estratégico. Ahí sí, en cualquier parte del video del Lego que tú veas. Ajá. Es la actividad de la unidad 2, en donde estamos hablando de proceso de planeación estratégica, donde les estoy comentando que solo agarran el proceso de un autor. ¿Ok? Muy bien, chicos. Profesora, ¿este video se puede subir a la plataforma para Sí, consulta?
Sí, todos los videos los subo a la plataforma. Sí, así es como vamos a trabajar nuestras actividades. Yo lo que quería, por ejemplo, ahorita lo que necesitaba es que primero investigaran para que después yo les diera la explicación, porque si investigan y ven el video, entonces ya surgen las dudas. Entonces ya yo hago el video, ya digo, bueno, ya conocen las escuelas. Ahora, esto es lo que se pide, lo que pido es que lo enlacen así y ya sería más fácil que si ustedes ya tienen la actividad hecha, la puedan corregir. A que yo venga y les dé una clase y les diga, las escuelas son estas, ¿no? Y el ejemplo es acá. Ok, y ya después ustedes lo van a hacer y cuando lo hagan, pues les surge la duda. Y ya cuando les surge la duda, pues ya no hubo video para sacar dudas ni para explicar la actividad. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es precisamente eso. Si ustedes se dan cuenta, ahorita la explicación la di. Ya que ustedes ya investigaron algo, doy la explicación y ustedes, posterior a esto, tienen que hacer la entrega de esta actividad. Entonces, un poquito antes de que entreguen la actividad, yo doy la explicación, ya nada más para que afinen su tarea, ¿no? Lógicamente, si tienen dudas en el camino, como lo hemos hecho hasta ahorita, me pueden enviar los borradores, me pueden enviar mensaje por la plataforma y entonces a través de eso nosotros estamos en contacto antes de llegar al video y ya el video es como para afianzar, ¿no? Como para reafirmar lo que ustedes investigaron. Y entonces así terminamos más rápido el tema y ustedes ya lo entienden más porque ya traen información previa, ¿no? O ya traen un trabajo hecho para que pues nosotros a través de eso podamos sacar la explicación más fácil. ¿Ok? Profesor. Sí, dime, Erika. Buenas tardes, compañeros. En la actividad 1 complementaria, el punto donde dice investiga las 10 escuelas del pensamiento estratégico, podríamos incluir un cuadro, me estoy imaginando, donde mencionemos esas 10 escuelas. A lo mejor incluso nos sirve como para estudiar y tenerlas bien claras, sus principales representantes, características, o eso estaría de más hacerlo dentro de la actividad 1. Para mí estaría de más, o sea, tú lo puedes hacer para ti, para tu estudio, pero por ejemplo ahí en el programa de trabajo yo les di un esquema, un cuadro base, donde ustedes ponen en la primera columna escuela, en la segunda característica y en la tercera aplicación práctica del Lego, ¿no? Entonces esa es la información mínima que yo necesito que me entreguen para esa actividad, ¿no? Si tú me haces un cuadro con todas las escuelas, característica, autor y eso, te sirve para ti, pero en realidad en la actividad, pues para mí es relleno, porque la escuela yo ya me la sé, y ya me sé el autor, y ya me sé todo. Entonces, eso más bien yo lo que quiero ver es cómo lo aplicas en la práctica. Entonces, me interesa más el cuadro que les puse de ejemplo, porque ahí yo ya sé si lo entendiste. ¿Sale? Ok, maestra. Ok, gracias. Y en el cuadro entiendo que solamente, es que llegué un poquito tarde y yo creo que por eso me quedó esa duda de la actividad 1, pero voy a ver el video. Es nada más una etapa y un autor de la que más me impactó a mí del caso Lego. En las escuelas no, pero si quieres ahorita terminamos y me quedo en la sala para explicarte de qué se trata, ¿no? Porque sí vi que entraste un poquito después, entonces ya no viste esa explicación. Gracias, sí, muchas gracias. Pero te explico. Entonces, gracias, maestra. No te preocupes. ¿Algo más? Gracias. ¿De qué? ¿Algo más que quieran comentar? No, maestra, todo bien, gracias. Ok. Perfecto. Entonces, voy a tener aquí la grabación.